voy a ser muy honesto. Aquí hoy se va a hablar pura honestidad, se va a hablar con la verdad. No lo escucho ávidamente, pero respeto mucho su música. No podía creer como que mi hermano, con quien yo convivía todos los días, de repente estaba rockeando con una banda. Para mí fue muy impactante, fue, órale, yo quisiera poder hacer eso, está increíble. Se abrió la oportunidad, una como pequeña audición en línea, mandé unos videos y todo bien. Me convocaron para ensayar, ensayamos, todo salió bien y empecé a turear de ahí con ellos. Le tengo mucho cariño a ese proyecto porque pues fueron mis primeros 5 años saliendo de la carrera y a ese proyecto le dediqué demasiado tiempo de mi vida. Estaba viviendo para el proyecto de alguien más. Ni nunca he sido más que ningún otro músico solo por haber tocado en un Pal Norte o en el Palacio de los Deportes o en el Pepsi Center o en donde quiera. No soy más que nadie más. Soy un músico que con la oportunidad correcta estuvo ahí, trabajó, hizo lo mejor que pudo. Lo grabaron para el cine, se grabó, fue un proyecto muy grande en el Palacio de los Deportes. Y si tú ves los videos, si las películas y los audios no existen, me borraron. Sí me destruyó mucho ese momento. Una semana más, un episodio más de este podcast es de músicos, donde hablo con músicos y gente alrededor de este hermoso y bello arte que es la música. Como cada semana me encuentro con un gran invitado, pero antes de darle la bienvenida me gustaría pedirte de favor que ya que llegaste a este contenido por la razón que sea, me ayudes con tu like, suscribiéndote, activando la campanita. Todos los lunes hay podcast y todos los jueves hay otro contenido musical que los dos te van a gustar. Entonces ahora sí, donde sea que estés viendo o escuchando este contenido, prepara tus palmas para darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es guitarrista, músico de sesión, productor, director musical, arreglista, artista Raven Pix y ex guitarrista de Sabino, Laliro. Hola. Muchas gracias por recibirme. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás en esta mañana? Todo bien, encantado de estar aquí, saliendo de una enfermedad. Que ahorita Sí. Todos los músicos y todo el mundo se está enfermando, pero ya pasando de ahí. Feliz de estar aquí. Qué chido, pues muchas gracias por hacer el tiempo, el espacio de estar por acá. Siempre, bueno, creo que siempre todos los episodios les agradezco porque sin ustedes no hay contenido, ¿no? Claro. Vamos a comenzar con 2 efemérides del día de hoy, 17 de febrero. 17 de febrero. Pero de 1948 nació José José en la Ciudad de México, apodado el Príncipe de la Canción. Es reconocido por su destacada trayectoria en la balada romántica. ¿Te gusta José José? Sí, muchísimo. No, voy a ser muy honesto. Aquí hoy se va a hablar pura honestidad, se va a hablar con la verdad. No lo escucho ávidamente, pero respeto mucho su música. Tengo en particular un gusto muy, muy, muy grande por el cover de DLD de mi vida de José José. Esa canción la puedo escuchar y escuchar. Entonces, aparte de eso, sí conozco un poco su repertorio. Me ha tocado huesearlo también. Es increíble. O sea, José José es increíble. Ok, y como segunda efeméride del día de hoy, 17 de febrero, pero en 1975, AC/DC lanza su álbum debut, High Voltage, en Australia, marcando el inicio de una de las carreras más influyentes en la historia del rock. ¿Te gusta AC/DC? ¿Ubicas este disco? Demasiado. A ver, honestidad otra vez. No sé exactamente qué canciones tiene High Voltage, pero Angus Young fue, no voy a decir de los principales guitarristas que me moldearon cómo toco rock, pero sí una influencia. Sí, una influencia muy clara, porque pues cuando estás creciendo los ves como superhéroes. Y Angus Young para mí era un superhéroe completamente, y lo sigue siendo, o sea, son leyendas. Entonces, gran banda. Siempre las vocales de ¿cómo se llama? Brian, El vocalista. El vocalista, sí, ajá. No sí, la manera de cantar del vocalista es Brian Johnson. Brian Johnson. Un saludo y un respeto. Sí, su manera de cantar se me hacía absurda de cómo hace eso, ¿no? ¿Cómo hace eso? Y Thunderstruck creo que ha sido una canción que me ha inspirado demasiado como canción. Es demasiado legendaria, ¿no? Es muy grande la canción, cómo va creciendo. Se me hace una canción muy completa, demasiado increíble. Dos canciones que venían aquí es It's a Long Way to the Top, que incluso sale en School of Rock, si no me equivoco. Mis películas favoritas. TNT también está en este disco. TNT, mucho según Tony yo, Hawk. Según yo son las más top del disco. Sí, conozco las dos. TNT, cuando jugaba Tony Hawk 4 en el GameCube, ahí estaba It's a Long Way to the Top.
de School of Rock. De School of Rock, sí. Gran cover también ahí en School of Rock. Sí. Esa película también es... Pues estás chiquito, o sea, ves la película y es de, órale, yo quiero hacer eso, yo quiero tocar así, quiero tener una banda con amigos, o sea, fue muy inspiradora también. Creo que me atrevería a decir, bueno, me voy a atrever a decir que en general la etapa rockera en un guitarrista es como, sí o sí vas a pasar por ahí, e incluso muchos se quedan ahí para siempre, ¿no? Claro. En tu caso fue así, también pasaste por esa etapa, sigues en esta etapa, el rock es parte de tu vida. El rock es parte de mi vida. Esa fue la etapa con la que yo empecé a tocar guitarra, 100%. Que yo sí creo que todos tienen esa etapa, o al menos una cierta generación tenía esa etapa. Yo ahorita sí estoy dando muchas clases, estoy de profesor casi full time. Y sí veo que ahorita ya es más moderno, todo es más moderno, ya no está tanto la etapa rockera, sino ya... vienen alumnos a querer aprender cosas muy nuevas, a querer aprender de Sabrina Carpenter, a querer aprender de, no sé, no tengo tantos ejemplos en la mente, pero no por el lado del rock, ¿no? Entonces, de repente me toca ahora la labor de, oye, apréndete esta escala y aprende un poco estos licks que son como entre blues y rock, o estoy enseñando blues y como no conocen tanto tampoco por ahí, entonces si es una generación más nueva, no tienes que iniciarlos un poco, pues digo, si tienen la idea de querer ser músicos muy completos, tienen que saber rockear. Claro. Pero los de antes, yo creo que todos pasamos por ahí. Sigo ahí, sí, me gusta mucho rockear, pero no lo practico ya tanto, no lo practico tanto. Tengo las habilidades porque yo creo que de los 20 años que tengo tocando guitarra, 10 fueron completamente hacia el rock y el blues. Entonces, está ahí todo eso, ese lenguaje lo tengo muy claro y me gusta mucho. He perdido habilidad, he perdido velocidad, he perdido muchas cosas a raíz de no seguirlo practicando, pero pues gané lo dejé un poco para ganar experiencia y sabiduría en otros géneros también, ¿no? Que al final es lo que más vale para mí como músico de sesión, poder tocar de todo. Claro. Entonces sí, he sacrificado un poco la perfección del poder ser muy virtuoso para poder... ser un poquito más versátil, tal vez. Eso, ajá. Sí. Y sobre todo que todos los géneros suenen bien, que todos los géneros suenen increíbles, que el sonido y el lenguaje esté en cualquier género que pueda... con el que me vaya a encontrar, ¿no? Pero sí, o sea, soy rockero de corazón. Mis influencias ahí están, ¿no? Joe Satriani, Steve Vai no tantísimo, más bien John Petrucci y Joe Satriani fueron esos dos, Sinister Gates, Avenged Sevenfold, todo eso, o sea, rockerísimo. Sí, sí. Todo lo que tocaba en un principio era con distorsión, todo era por ahí. Sí. Tom Morello no parecería, pero pues es un genio de hacer riffs y de... O sea, sí, el cómo innovó con la guitarra me marcó mucho, pero no me fui tanto por ese lado, sino le agarré más cosas de su sonido y bueno, o sea, sí, está en la sangre completamente. Sí. Pero también la parte del blues, para mí también la parte del blues está igual de arraigada. Aprendí mucho por ahí también, como que fue muy a la par, todo el tiempo fue a la par. Lo rockero lo tenía, pero también me interesaba mucho aprender blues. Claro. Entonces, un poquito por ahí. Ok, ¿cuál fue este momento canónico en el que tu vida pues literalmente cambia para que ahora estés en la música? ¿Cuál fue la situación que te hizo hacer clic con la música? ¿Eras niño, adolescente, ya fue muy grande? ¿Viste a alguien tocar alguna canción que en algún momento escuchaste y dijiste yo quiero hacer eso? ¿Cuál fue el momento canónico para ti de la música? Órale, está interesante. No había pensado en un momento en específico jamás. Y yo empecé como pianista a los 8 años más o menos, ¿no? Y mi hermano a la par estaba empezando en la guitarra y era muy buen guitarrista. Y sí, tenía su guitarra acústica, pero luego tuvo una eléctrica, estaba empezando a tocar rock. Él me enseñó todos los géneros que me empezaron a gustar mucho, ¿no? Toda mi influencia de la guitarra viene mucho de mi hermano, de lo que hacía. Porque yo estaba aprendiendo piano clásico y era bueno, pero... no me encantaba, o sea, era bueno, pero no me apasionaba tanto. Y cuando empecé a ver que mi hermano empezó a improvisar y a tocar solos y a tocar canciones de Green Day, que era una banda que nos gustaba mucho, como que
me empezó a llamar mucho de, órale, eso se ve más divertido. Y una vez estaba yo en primaria, quinto de primaria probablemente, o cuarto, no sé, apenas empezando. Y hubo algún evento en nuestra escuela que mi hermano tocó con una banda, con sus amigos. Y para mí fue demasiado impactante, Me acuerdo mucho porque me dio mucho nervio que o sea, muy clásicamente se le cayó el strap de repente la guitarra acá, pero como que lo logró resolver y estaban rockeando y para mí fue como, no podía creer lo que estaba viendo, ¿no? No podía creer como que mi hermano con quien yo convivía todos los días de repente estaba rockeando con una banda. Para mí fue muy impactante, fue, órale, yo quisiera poder hacer eso, está increíble. Pero nunca me vi haciéndolo con un piano. Como que... Okay. Porque yo quería ser baterista antes, entonces como que ya traía la idea de que pues quería aprender a rockear. Uh-huh. En ese momento no tenía el mapa de que existen los sintetizadores y se puede solear como si fueras un guitarrista en un piano. No lo sabía. Yo nomás conocía los pianos clásicos. Uh-huh. y los sonidos que traía el piano pues jugaba con ellos, pero... Siempre como que me vi más como guitarrista o como baterista que como pianista. Agradezco demasiado todo lo que aprendí en el piano, pero sí, como que en ese momento sí algo cambió en mí, yo creo. Creo que ese fue el momento en el que dije, creo que quiero irme más por ahí. No sabía en ese momento que lo quería hacer de manera profesional. Creo que eso vino más adelante con mi primera banda, que de repente tocábamos y sentía que sonaba bien y me gustaba mucho. Y desde ese momento me di cuenta también que me gustaba dirigir mucho, porque como que dirigía a mis amigos y les daba consejos de aquí y por allá. Éramos una banda de covers, nunca hicimos nada original. Uh-huh. Pero como que desde ahí me agarró el bichito de, creo que sí es algo que me veo haciendo. Uh-huh. No conocía nada de la industria, de los negocios, nada. Solo como que tenía 15... Es otro rollo, ¿no? Sí, es algo que fui aprendiendo, que sigo aprendiendo hasta ahorita, ¿no? Mucho más adelante en la carrera, yo creo que fue cuando me di cuenta que la industria estaba pesada, estaba densa, pero como que por esos momentos fue a los 15 años con esa banda, con mi primera banda, los Electroponis. Okay. Éramos rockeros, pero se llamaban los Electroponis. Bandas, creo que todas mis bandas han tenido nombres muy extraños. Okay. Y bueno, pues como que ya tocando con público siendo nuestros amigos y todo eso, me di cuenta que es algo que me disfrutaba demasiado. El escenario como que me daba algo. Tocar música en vivo me daba algo. Y me gustaba mucho grabar también, así agarrar el micrófono de conferencias de la computadora de mi papá y bajar Audacity, aprender a grabar, a hacer lo que pudiera con lo que había. También era muy padre, pero creo que la parte de en vivo desde chiquito siempre me llamó más. Ok. ¿Y te acuerdas cuál fue tu primer guitarra? Digo, cuando obviamente te llama la atención empezar a tocar guitarra y todo eso, pues no tenías una guitarra, ¿no? Y generalmente suele suceder que la primer guitarra a veces no la podemos escoger, es la que nuestros papás pueden descifrar, comprarnos, o incluso a veces la que les alcanza a comprarnos. ¿Cuál fue tu primer guitarra? Mi primer guitarra tiene una historia interesante. Okay. Estábamos de viaje en un parque de diversiones con mi familia. Yo le tenía mucho miedo a las montañas rusas en ese momento, como que me daba miedo. El tema de la seguridad, yo creo que de chiquito decía, no, voy a salir volando, ¿no? Entonces me entretenía más con juegos, tipo juegos de feria y todo eso. Había un juego en el que vi unas guitarras colgadas, así, que eran como el premio. Eran Stratocasters, no sé de qué marca, pero eran eso, ¿no? Entonces me aferré, les empecé a pedir a mis papás si me podían dar dinero para jugar. Era como un juego de pistolitas de aire. Tenías que tumbar, no sé, 6 vasos, yo creo, era como una pirámide, pero en un solo tiro. Entonces, era mucha maña que las bolitas que disparabas iban muy chuecas y todo eso. Jugué mucho. Yo creo que esa guitarra terminó probablemente costando lo que cuesta una guitarra eléctrica de inicio. Sí. Jugué bastante y como que, pues, obviamente ya nadie me tenía fe con que lo podía hacer y de repente, pues, de esas así que tu intuición te dice, lo vas a poder, lo vas a lograr y logré tirar los conitos. Entonces, esa fue mi primer guitarra. Fue un rollo mandarla para la casa, transportarla, porque el viaje era en avión y no estaba muy claro en ese momento cómo viajar con guitarras ni nada. Entonces, bueno, mi papá hacía muchas cosas, hizo muchas cosas por mí, demasiadas cosas.
se las ingeniaba siempre de alguna manera u otra y pues la mandó para nuestro hogar. Llegó y esa fue mi primera guitarra. Yo ya tocaba para ese momento con la guitarra de mi hermano, pero esa fue mi primera guitarra, ¿no? Claro. Eventualmente la terminé, una vez que me castigaron no podía tocar guitarra, hice cosas malas en la escuela probablemente, era muy vago de chiquito. Y mi proyecto fue voy a pintar la guitarra como una guitarra de Van Halen. Entonces no podía tocar, pero me puse a pintar la guitarra. Tristemente nunca le regresé la electrónica porque corté todo. No sabía qué estaba pasando, ¿no? Como que no lo tenía claro. Entonces está aún en mi casa, ahí está la guitarra, en mi casa en Mazatlán, donde vive mi madre. Quedó padre, o sea, fue un buen experimento, pero quedó así ya sin servir. O sea, ya no, pobrecita, ya no, pues no suena. Nunca volvió a sonar. Después tuve una Epiphone, una tipo como SG blanca. Esa diría que fue mi primera guitarra ya más formal, porque la Strat, esa costaba mucho tocarla, era muy difícil tocarla, era muy incómoda. Igual no sabía que se podían ajustar, o sea, así como me la gané, así la toqué, nunca le cambié las cuerdas, nunca nada, así como estaba, ¿no? Pero esa Epiphone fue ya mi primera guitarra más formal. Y esa sí, ya fue a los 15 años y pues le saqué todo el juego que le pude sacar y me acompañó esa guitarra muchos años. Creo que en el momento, ese momento en el que empecé a estudiar 8 o 10 horas al día, que no hacía nada más que tocar. Esa fue la guitarra. Entonces como que tengo ambos recuerdos, ¿no? Mi primera guitarra me la gané en como un juego de feria. Sí. Pero aún no tocaba tanto. Pero la primera guitarra seria fue esa Epiphone, con la que sí, pues me acompañó en toda esa travesía de tocar un poco a empezar a tocar un poquito más serio, más cosas, aprender de Joe Satriani, de todos esos guitarristas y covers y todo. Esa fue la guitarra. Ok, digo, se suele decir que las guitarras a veces son como los tatuajes, ¿no? Tienes uno y después quieres otro y otro y otro y otro. Sí. En tu opinión, bueno, ahorita en retrospectiva, esa fue tu primer guitarra. ¿Y ahora cuántas guitarras tienes? Y si tienes algún número ideal de tener de guitarras o incluso ya tienes el número ideal que te gustaría a ti tener de guitarras. Mira, tuve hasta el año pasado tenía 2, 3, 4, creo que 5 eléctricas, una electroacústica de cuerdas de metal. Algo muy importante mencionar que hasta ahorita estoy intentando. Yo ahorita en el presente vivo corrigiendo mis errores del pasado. Sobre todo estos errores siendo errores financieros. ¿No? Sí, todo el tiempo. Pero tuve errores financieros muy grandes. Muy, muy grandes. Por muchos años gasté más de lo que debía. Tarjetazos de crédito, todo. Entonces tengo deudas un poco grandes ahorita. Y como por mucho tiempo también me acostumbré a no generar buenos ingresos como músico y a gastar más de lo que me entraba. Entonces, de esas 5 guitarras solo me vendí todas, menos 2. Tenía una Schecter, una Hellraiser C1, muy bonita. Era de mi hermano en realidad, pero como él dejó de tocar un poco, me la terminé quedando, la modifiqué, le puse unas pastillas pasivas. Era muy buena para tocar rock y metal, todo eso. Pero al final dije, ok, esto no es algo que necesito para... O sea, me quedé como de esos que vendes todo. ¿Qué puedo vender que no me sirva para trabajar ahorita? Vendí esa Schecter, vendí una Telecaster Player que pues no tenía muchos problemas de calidad. Dije, ok, arreglar esto va a ser más caro que algún día comprarme una Telecaster más propia. Me gusta mucho el sonido de las Telecaster, ¿no? Vendí esa Telecaster, vendí otra guitarra por ahí. No voy a dar tantos detalles de esa, pero también la tuve que vender. Okay. Y me quedé con mi Les Paul Traditional Pro del 2011 y con mi Stratocaster American Standard del 2015. Porque pues sí, volví en su momento fueron después de mi SG y todo eso, fueron mis 2 guitarras principales en cierto momento con las que hacía todo ya trabajando, ¿no? Ya como músico que trabaja en la industria. Trabajaba todo o con mi Les Paul o con mi Strat y mi Schecter en ese momento estaba guardada.
La usé para un proyecto de progresivo muy padre que tuve en la carrera. Ahí sí creo que sacó todos sus poderes. Pero aún así, pues se usaron todas para grabar en su momento. Claro. Pero pues me quedé con lo básico. Esa Les Paul es muy mágica porque creo que fue un año muy bueno para Fender. Para Gibson. como el compita, como Pedrito Sola. Sí. Qué bueno que no esté patrocinado. Sí, güey. Sí, con esta Gibson tiene algo que ya de fábrica viene con modificaciones. Soy muy nerdio, me encanta todo el tema de las modificaciones. Viene con coil split para dividir las pastillas, ¿no? Las humbuckers las hace single coils. Y suena a Telecaster. Entonces dije, ok, tengo el sonido de una Telecaster. Voy a vender mi Telecaster, ¿no? Entonces, todo eso me ayudó para solventar un poco esas deudas, mi día a día. No, muchos músicos tenemos, yo creo que el problema de no sabernos administrar económicamente. Yo lo sufrí mucho y hoy por hoy estoy poco a poco haciendo las cosas lo mejor que puedo para pagar todo eso y una vez que esté en ceros, pues poder empezar a tener una mejor salud financiera, ¿no? Claro. Entonces, quisiera tener más. Yo creo que no veo así como un número de colección que quisiera tener. Solo quisiera tener todos los sonidos que pueda tener disponibles, ¿no? Claro. O sea, la Stratocaster para en vivo me da todo lo que necesito muchas veces. Últimamente uso más mi Les Paul porque estoy más apegado a ese sonido. Y porque tengo las opciones de hacer las humbuckers o single coils. Tengo como una Telecaster y una Les Paul, una guitarra, entonces la uso mucho para todo. Algunas semi-hueca me encantaría tener, seguro. Tienen un sonido un poco distinto que me gusta mucho. Pero sobre todo ahorita tengo más urgencia de conseguir una buena guitarra de cuerdas de nylon. Y así tener toda la variedad que pueda tener sin exagerar, ¿no? Claro. Todo el tema de las guitarras así de las Super Strats que venden como Sur y Tom Anderson y todas esas guitarras son increíbles, pero no le veo ni siquiera un uso ahorita tan particular como para decir voy a vender mis 2 guitarras y me voy a mandar a hacer una... O sea, sé ya lo suficiente como para saber qué especificaciones quisiera de una guitarra así, el radio y la escala, todo. Lo tengo claro, pero no lo necesito. Entonces, yo creo que poco a poco. O sea, ahorita lo estoy viendo más en un tema de urgencia. ¿Qué me urge más, no? Una guitarra de nylon, porque si quiero sesionar en Ciudad de México, necesito una de esas. Una docerola, probablemente. Estoy un poco rusado a esos géneros nuevos, pero pues es una herramienta también que se usa. Claro. Entonces, como que viendo en necesidades, solo necesito 2 o 3 guitarras muy diferentes. Y yo estoy bien con eso ahorita. O sea, no... En un momento sí lo veía mucho como capricho, ¿no? De quiero tener muchas guitarras y quiero de esto y lo otro. Pero ahorita ya pues estoy intentando cambiar el mindset de no puedo gastar. Necesito ahorrar. Claro. Entonces ahorita tengo lo que me sirve. Me faltan cosas, sí, pero bueno, pues van a ir saliendo con el mismo trabajo. Ok, pues vamos a esta parte que es de preguntas rápidas. En el podcast que escuchaste de Chus no estaba esta sección todavía. ¡Órale! Es una sección donde te hago 5 preguntas. Sí. La idea es que respondas lo más breve posible. Y ya posterior a hacer las 5 preguntas, si quieres extender o contextualizar alguna respuesta, está chido. Bien, perfecto. La idea es que esto sea un clip. Ok. ¿Ok? Venga. Entonces, vamos con la sección de preguntas rápidas. Preguntas rápidas. Número 1. ¿Cuál es la pregunta más frecuente que te hacen para guitarristas en tu TikTok? ¿Qué cuerdas utilizo? Ok. ¿Qué prefieres? ¿Llevar tu guitarrista con un tech o ajustarla por ti mismo? Ajustarla por mí mismo. Ok. ¿Cuál sería un pedal esencial en cualquier pedalboard? Wampler Tumnus Deluxe. Ok. ¿Humbuckers o single coils? Humbuckers si las puedo dividir. Ok. ¿Cuál es tu silueta favorita de guitarras? De una Stratocaster. Una Stratocaster. Tipo Stratocaster. Listo. Sencillo. Bien, no rápido. Nada difícil. Sí. ¿Quieres contextualizar alguna? No realmente. Bueno, a ver, mi respuesta a las pastillas, humbucker 100% si las puedo dividir, pero si no las puedo dividir, tienen que ser single coils. Porque una single coils, cortas un poco de agudos, puedes tener un poquito el sonido de las humbuckers. Humbuckers no puedes tener el sonido de una single coil. Entonces,
Entonces es single coil. Pues al final del día, probablemente ambiguo. Ok. Sujeto a discusiones, pero sí. O sea, me hallo más con single coils, pero necesito esos humbuckers de repente. Ok, antes de comenzar a grabar me comentabas que ya no estabas trabajando con Sabino y esta situación, ¿no? Pero Correcto. bueno, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que entraste con Sabino? ¿Cómo entré? Órale. Esto fue en el 2018. Iba saliendo de mi carrera, que estudié en una escuela ya muy funada ahorita. Okay. Digo, no hay temor en hablar de ella. Sí. Estudié en Fermata, en Guadalajara. Me tocaron 2 muy buenos años con muy buenos profes y 2 años terribles. Terribles. Que se combinaron mucho con que yo ya estaba trabajando mucho. Y también faltaba mucho, pero era... Con todo respeto a todos los profesores que me dieron clases, que sé que hicieron lo mejor que pudieron, pero al principio era mucho profe con experiencia, profe muy bueno, que te nutría más allá del contenido de la universidad. Y los siguientes 2 años fueron puros egresados. Egresados, pero que no tenían ni 2 meses de experiencia laboral. Claro. Entonces... muchos eran muy buenos en darte el contenido que la escuela dictaba, pero no tenían ese extra, ¿no? Esa experiencia. Pero bueno, esos primeros 2 años a mí me nutrieron muchísimo. Y estaba chambeando, sí, desde tercer, cuarto semestre, mucho por un profe, Cristian Cuadrado, buen amigo. Él vivía allá, ahora vive acá, somos muy amigos, trabajamos mucho juntos, etc. Él fue el que me empezó a sacar así a trabajar. Tuve otro profe, Julio Lara, también. Son mis 2 senseis ellos, ¿no? Yo siempre los menciono cada que puedo. Son mis senseis de la universidad. Uno me llevó por el camino del hueso, de sacarme todo el colmillo, y otro por el camino a la música original. Tenía una banda que se llamaba La Celestina. Fueron mis primeros escenarios grandes y mis primeros gigs como profesional. Y muy buenas experiencias. Pero cuando terminé la carrera... estaba en un punto muy muerto, ¿no? Había estado trabajando con Arturo de la Torre, que es un trompetista increíble, que hizo una big band como de jazz y hip hop y funk, y me dieron muchísimas tablas. Estaba tocando ahí con músicos muy serios, pero justo cuando terminé estaba todo un poco tranquilo. Con Arturo estaba tranquilo la cosa, el hueso estaba tranquilo, o sea, había, pero no a nivel, ya no estoy estudiando, ya tengo que trabajar full. No, me salió un gig aquí, qué padre, me lo gasto ajustando mi guitarra o modificando, comprando esto, ¿no? Ya más en plan necesito vivir de esto, ¿no? O sea, como muchos músicos, yo he tenido un apoyo full de mis papás increíble, pero en algún momento pues sí piensas, tengo que hacer mi vida, ¿no? Entonces estaba un poco sin rumbo ahí. Creo que antes de graduarme ya lo había conocido a él, justo con Arturo, en un concierto que dio. Y pues en realidad como que a mí me gustó su onda, porque no lo había escuchado en forma hasta ese momento, que hizo un feat el día que tocamos. Entonces me gustó su proyecto, a él le gustó cómo tocaba. Recién él había armado una banda para tocar shows en vivo, le estaba yendo bien, estaba empezando a turear a varias ciudades, etc. Y no nos dejamos de hablar, en realidad estuvimos ahí en contacto hasta como, si esto pasó en marzo o en abril, como para septiembre, que él tuvo 2 lunarios acá. La persona que estaba perfilada a ser su director musical se salió por temas que desconozco. Y por ahí salió la entrada, el baterista de ese momento de él. Yo tocaba con él de repente y había ciertos contactos en común, aparte que pues teníamos nuestro contacto, etc. Entonces se abrió la oportunidad, una como pequeña audición en línea, mandé unos videos y todo bien. Me convocaron para ensayar, ensayamos, todo salió bien y empecé a turear de ahí con ellos en octubre del 18. Para febrero del 19 que hicimos un Metropolitan, un poco después me empezaron a dar más ya la dirección musical, y de ahí pues fueron 5 años de aventura. 5 años de aventura hasta diciembre del 2023. Muchas cosas juntos, muchas experiencias muy padres, mucha amistad, de lo bueno y lo malo, de todo, pero sí. Pues sí, le tengo mucho cariño a ese proyecto porque pues fueron mis
primeros 5 años saliendo de la carrera, mucho crecimiento, muchas personas que conocí, cosas que pues fui aprendiendo a hacer, mucho tour, mucho de todo. Y estoy muy agradecido con el proyecto. Las cosas al final no terminaron muy bien entre nosotros. Hay ciertas cosas que me duelen mucho que pasaron después, pero pues cada quien en su rumbo, y él se quedó en muy buenas manos, con muy buena gente que está trabajando la parte musical. Entonces, memorias de todo, ¿no? De todo. Estoy muy agradecido. Claro. Sí hay cosas que me dolieron mucho, pero también hay cosas que agradezco mucho. Creo que los dos nos dimos mucho. Pues le dediqué mi vida a ese proyecto, ¿no? Cuando me meto a un proyecto me pongo la camiseta muy, 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 muy fuerte. Y a ese proyecto le dediqué demasiado tiempo de mi vida. No me arrepiento, pero creo que al final fue de las cosas que me alejaron, que me empezaron a hacer reconsiderar cosas, ¿no? El que estaba viviendo para el proyecto de alguien más y no para lo que yo quería hacer. Claro, en donde estés trabajando y más en lugares así, que te toca hacer de todo, como director musical y productor musical de en vivo, porque en estudio no estuve casi. Te toca hacer de todo. Entonces, aprendes a hacer cosas que nunca has hecho, vas evolucionando, aprendes a trabajar con otras personas para hacer las cosas mejor. Es muy padre todo eso, muy, muy, muy padre. Pero pues eso también te sumerges demasiado. No tengo un buen amigo, el Campanita, es baterista de Velanova. Es mi roomie cuando vamos a hacer unos gigs de repente de bodas. Okay. Somos roomies y pues platicamos muchas cosas y él me dice mucho esto que se me quedó a mí muy pegado, ¿no? Siempre está esa primera chamba, que es una gran chamba y es muy grande y te va muy bien, pero también es una chamba en la que mucha gente te ve la cara y de repente no te pagan lo que es por mucho tiempo y bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Cosas que tú no te das cuenta hasta que ya no estás ahí. Claro. Entonces, sí hay mucho que agradecer, pero también hay mucho que me dio la tabla de saber cómo quiero que se me trate en una chamba futuro, ¿no? O sea, a partir de esa chamba en donde tú no pones nada de condiciones y todo se te pone a ti, es que tú aprendes qué es lo que quieres, ¿no? Y qué es lo que vas a aceptar y bueno, o sea, hubo mucho que nos dimos los dos. De tiempo, de dinero, de inversiones, de todo. Pero pues creo que, mira, las cosas, yo soy consciente y estoy de acuerdo con que todo pasa cuando tiene que pasar y pues el momento en el que yo troné creo que no había no había otro camino para mí, tenía que salirme de ahí y pues agradecido con lo que pasó, pero también con ciertas cosas que no he podido sanar aún. Me ha costado, sí. O sea, no voy a decir que no me ha costado, sí. Porque eso es una comparación probablemente muy tonta, pero me imagino como mucha gente dice de repente, voy a poner un ejemplo muy extremo, ¿no? He escuchado a gente que pues estuvieron en la milicia, ¿no? Fueron militares y de repente su servicio por alguna razón terminó y tienen que salir a la vida a ser personas normales, ¿no? Muy extrema comparación. Yo no tengo ni idea de qué ha pasado esa gente porque es gente que ha pasado por cosas muy feas, pero a lo que voy es, me sumergí tanto en el proyecto que cuando renuncié fue de, órale, ¿ahora qué hago? O sea, sí soy músico y soy director musical y soy guitarrista y etcétera, pero ¿qué voy a hacer? Porque lo que yo conocía era trabajar para ese proyecto y avanzar para ese proyecto. Y sí, empecé a hacer mis videos y todo, pero decía, ahora, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, me costó mucho. Pasaron cosas muy increíbles también en cuanto renuncié. Conocí a mi novia con la que estoy actualmente y hemos avanzado juntos en muchas cosas. Me ha ayudado a sanar muchas cosas y hemos trabajado en otras cosas. Pero lo más importante creo que es empecé ya a trabajar en cosas para mí y mías. Entonces, ese es como en el rumbo en el que estoy ahorita, trabajando cosas mías. Okay. Avanzando en mis proyectos, en lo que quiero hacer y sobre todo creo que una visión que cambió muy radicalmente para mí fue que yo tenía este
estigma de, sí, es que soy músico de escenarios grandes y produzco shows para escenarios grandes y soy director musical que está de tour todo el tiempo y que trabaja para eso. Y para mí era un estado mental, ¿no? El ser ese tipo de músicos. Y cuando dejé de serlo, yo mismo me devalué. Y dije, ok, ya no soy eso, ¿no? Tengo que volver rápidamente. Tengo que buscar un proyecto para turear. Tengo que buscar un proyecto para dirigir porque necesito estar en los escenarios. Eventualmente el año pasado me di cuenta que no necesito estar en los escenarios. No es un título el ser músico de escenario. No soy ni nunca he sido más que ningún otro músico solo por haber tocado en un Pal Norte o en el Palacio de los Deportes o en el Pepsi Center o en donde quiera. No soy más que nadie más. Soy un músico que con la oportunidad correcta estuvo ahí, trabajó, hizo lo mejor que pudo, pero no soy más que un músico que estaba feliz tocando en un bar. Si un guitarrista está en un bar y lleva 12 años ahí, pero es feliz y vive bien, tiene buenos ingresos y se la pasa bien, no soy más que esa persona. Probablemente soy menos porque tenía mis dudas y mis inseguridades. Entonces, aprendí mucho eso. El año pasado aprendí que no tengo que estar en un escenario gigante para ser feliz. Y no tengo que estar en un tour y no me tienen que estar pagando 1000 vuelos y no tengo que estar en todos lados para ser un buen músico. O sea, un buen músico es, al final, sí, alguien que es habilidoso y competente con el instrumento, pero también un buen músico es alguien que es feliz. Entonces, eso estaba intentando encontrar mucho. Y sí, los escenarios me hacen muy feliz, me encantan, pero creo que ahorita estoy más en un punto de estoy haciendo lo que puedo por resolverme económicamente y eso a mí me va a dar una tranquilidad que me va a hacer probablemente muy feliz y me va a hacer disfrutar mucho nuevamente de la música y todo. Entonces, ha sido un camino, ha sido un proceso. Sí. Del cómo empezó al dónde estoy ahorita. O sea, es muy loco, no soy de esos músicos que ha tocado con 1000 artistas porque pues casi toda mi carrera he estado con un artista, ¿no? Entonces, ver que hay vida más allá, pero que hay mucho trabajo que hacer también para llegar a trabajar con otras personas, ha sido un proceso y ahí lo estoy surfeando, lo estoy navegando en lo mejor que puedo. Entonces, digo, sin ser muy invasivo o algo así, que nos pudieras platicar qué fue lo que pasó más o menos, o la situación que a ti te hizo tomar la decisión de renunciar, o a partir de esto, ¿qué aprendiste que pudieras dar un consejo? Creo que, lo que mencioné anteriormente, lo que aprendí de esto es siempre hay que poner límites para todo. Siempre, porque creo que lo que me hizo tronar ahí fue el hecho de que hacía todo, se me exigía más, hacía más y no había un límite, y cuando no cumplía con toda esa exigencia, entonces estaba mal, ¿no? Estaba mal y en realidad, mira, muy concretamente fue, no voy a dar todos los detalles, pero estábamos de tour fuera del país, habíamos hecho Los Palacios, nos fue muy bien, todo iba muy bien. Pero yo no trabajaba ahí solo como director musical, trabajaba full time, de 6 de la mañana a 10 de la noche todos los días, lunes a domingo, ayudando con el TikTok, con Patreon, con mandados, con todo lo que pudiera hacer. Era trabajador full time en música y fuera de la música, ¿no? Y con su cierta remuneración, claro, fue una manera de él de apoyarme, toda esa chamba, esa responsabilidad, pero también creo que yo nunca puse oye, me gustaría poder descansar un domingo, estoy muy cansado, etcétera. Nunca puse peros yo, intentaba no ponerlos, ¿no? Si algo me tronaba era pues ya el cansancio físico, etcétera. Entonces, en el tour yo fui de production manager, de director musical, de productor. Fue una carga muy pesada que definitivamente me desgastó mucho. Como que fuimos allá y como que ni siquiera nos cuestionamos nadie quién va a manejar. Terminé manejando mucho. Sí. Una amiga que fue conmigo, que me ayudó en la parte de audio, me ayudó también a organizar como toda la parte de la producción. Eventualmente empezamos a campechanear las manejadas entre los dos, pero creo que todo se
convirtió en un cansancio muy acumulado en el que empecé a tener muchas dudas y pues creo que cada quien se estaba volviendo loco a su manera y cada quien lo lidió como pudo. El trato de cada quien con cada quien empezó a ser distinto de cómo empezamos a cómo íbamos progresando y para el final había muchas cosas que no me estaban gustando de cómo me estaban tratando en realidad y dije, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué quiero estar aquí? ¿No? En realidad, yo quería en un día, casi para el final del tour, subir a hablar con él como para pues, resolver las cosas. O sea, en realidad resolver las cosas. Me llegó un mensaje no de él, pero de otra persona que me terminó así de botar por completo. Como que me empezaron a echar muchas culpas a mí de la mala vibra que había y de muchas cosas cuando pues yo nomás estaba haciendo todo lo que podía por sacar toda la chamba que había que hacer. Claro. Entonces me boté y en lugar de ir a hablar y como arreglar las cosas, pues llegué y lo primero que dije fue ya no puedo estar aquí. Voy a terminar mi trabajo de todo el año, o sea, quedaba un mes, quedaba un concierto grande y no me acuerdo qué más. Pero dije, te agradezco muchísimo todo, ya no puedo, o sea, ya no puedo, ya no está siendo sano para mí. Para mí siempre es importante hablar de salud mental y la realidad es que yo en ese momento mi salud mental estaba muy mal, como que, pues porque empiezas a perder propósito, ¿no? Estás en otro país trabajando para el proyecto de alguien más, desviviéndote porque las cosas salgan bien y de repente te das cuenta que, o sea, sí estás avanzando para ti en cuestión de lo que estás aprendiendo a hacer, ¿no? Yo nunca he hecho, nunca he sido production manager. Aprendí a hacer muchas cosas de esa chamba, o sea, a rentar backline en Washington y en Atlanta y en Seattle, en Thanksgiving, que no había nadie que rentar, a resolver, ¿no? Aprendí una chamba más que no sabía qué podía hacer. Todos son cosas para uno, pero al mismo tiempo no era algo que yo le estaba dedicando a mi vida. Claro. Como tal, sí a mis experiencias y a mis herramientas de trabajo, pero pues creo que eso me terminó botando, ¿no? Como dije, estoy aquí, estoy haciendo esto, pero no estoy siendo feliz y pues, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago aquí? Entonces, renuncié con la idea de terminar, no dejar tirada la chamba, sino sí terminar el año. En cuanto llegamos, el manager me convocó para comer y me dijo pues que ellos me estaban ya bajando el proyecto, no iban a terminar el año sin mí. Y pues al final el show que habíamos hecho tenía algunas de mis guitarras en secuencias y pues ya estaba un poco ensayado el show, me hizo sentido. Yo estaba terminando de resolver unas cosas que al final pues también unos cuantos músicos se bajaron porque no iba a estar yo. Resolvieron porque pues te digo, el proyecto quedó con gente muy, muy, muy buena y muy capaz y muy talentosa en el área en el que yo trabajaba un poco. Gente con la que hice el show del Palacio y todo. Entonces, pues lo resolvieron muy bien. Ya no supe qué pasó a partir de ahí, ¿no? O sea, entregué todo lo que tenía que entregar y ya. Y pues sí me ha costado mucho. Mentalmente me ha costado mucho, pero bueno, o sea, yo intenté hacer lo mejor que pude todo el tiempo que estuve ahí y bueno, o sea, ese tour iba a ser una prueba para todos. Yo no pensé que iba a ser lo que me iba a terminar a desmoronar a mí, pero pues me pasó y no, pues decidí seguir mi intuición y lo que me decía mi yo interior, ¿no? Claro. Si sigues así, vas a hacer cosas que no quieres hacer, es por salud, ya es por salud. Claro. Entonces, pues sí, así acabó. Luego pasó, o sea, mucho de este tema que tengo hay que hacer las cosas para uno mismo es por un golpe que tuve muy fuerte el año pasado, que uno de los shows más grandes que trabajamos se grabó para el cine y pues sí, pues para ese momento era como, acabo de hacer esto con un montón de gente increíble y es el logro de mi vida, ¿no? Era el logro de mi vida. Y lo grabaron para el cine, se grabó, fue un proyecto muy grande en el Palacio de los Deportes.
Y si tú ves los videos, si las películas y los audios no existen, me borraron. Sí, justamente estuve hace como 2 semanas, estaba viendo ahí los videos de las canciones, Sí. justo buscándote, específicamente buscándote, Sí. y en ninguna toma, aunque las guitarras se escuchan y todo, o sea, Sí. en ninguna toma sales y yo dije, órale, está muy raro. Sí. Y dije, bueno, fue esta canción. Sí. Siguiente. No, tampoco. Sí. Sí. Entonces No. es por esa razón. Quien conoce el show, unas cuantas personas me han dicho como de que estuvo muy raro ver eso porque no es lo que pasó ese día, ¿no? No es lo que vi yo ahí en vivo, no es lo que viví. Pues sí, mira, no es mi material, nunca fue Sí, mi claro, material claro. y esas personas tienen todo el derecho a hacer lo que quieran de su material. Para mí que conozco el show hasta suena raro, ¿no? Porque hay partes que no suena la guitarra. En una parte que solo está la guitarra y alguna voz o un algo. Hay una que otro momento que suena, pero sí. Y lo fuerte fue que pues fue a verlo al cine como de, ok, pasó esto y quizá no terminamos en los mejores términos, pero pues es un momento muy bonito en mi vida que quiero recordar y pues verlo fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Me cambió mucho la perspectiva de muchas cosas. Yo entiendo, o sea, tanto yo entiendo lo que me hizo daño a mí como entiendo en lo que yo hice daño, 100% estoy consciente. Yo renuncié un día antes del último concierto del tour de Estados Unidos, que era un sold out, o sea, entiendo el impacto que fue ese, pero también entiendo que lo hice sin pensar en nada, ¿no? Lo hice pensando en que me estaba volviendo loco, que me quería tirar del techo del hotel en el que estaba. Entonces, como que sé en lo que lastimé, pero también en lo que me lastimó. Claro. Y eso fue para mí, sí fue como un punto de no retorno porque obviamente, mira, pasan las cosas y si piensas de que, órale, y si, yo no soy una persona que le gusta tener enemigos o tener cosas ahí que quedaron mal. No me gusta, de verdad no me gusta. Me hace mucho daño. Entonces, mucho tiempo decía, yo regreso no a tocar aquí, solo quiero estar bien, solo quiero hablar las cosas con calma porque el día que las hablamos y el día después que lo seguimos hablando, pues nada estaba con calma, ¿no? Las emociones estaban muy disparadas, muy disparadas. Pero ya después de eso, de ver eso fue, órale, sí me destruyó mucho ese momento. Y por eso fue que mi cerebro está tan en este plan de hacer cosas para uno mismo porque todo eso que hice para alguien más, al final ese recuerdo no existe, no es el recuerdo que yo tengo. Es un recuerdo muy alterado. Yo vi algún corte preliminar de la película y pues estaba todo normal. Era el concierto. No era que tenía que estar todo el tiempo en la pantalla, claro, pero pues era de repente, sí. Alguien era parte de, ¿no? Era claro. Parte de. Así como en la producción musical, fuimos 3 personas que producimos, pero yo no estoy en los créditos de productor. O sea, todo ese tipo de cosas que pues tendrán sus razones para hacerlo. 100% tendrán sus razones para hacerlo, pero pues a mí me terminaron de destruir. Claro. Quizá lo que yo hice lo destruyó a él en cierta manera y fue algo imperdonable, no sé. O sea, sus razones tendrán al final del día, pero eso sí fue lo que a mí me marcó mucho, como de que, ok, o sea, sí es padre trabajar para el proyecto de alguien más, pero hay que tener límites. Y hay que priorizar también trabajar en algo para uno mismo, porque pues nunca sabes si el día de mañana en realidad te van a agradecer ese trabajo o te van a querer recordar a ti dentro de, o sea, pues, insisto, yo ya lo he dicho al proyecto, yo le tengo mucho cariño por lo que viví y por lo que me enseñó, y a él le tengo un cariño por todo lo que vivimos juntos, pero sí tengo también ese dolor de eso en particular. No de lo que pasó en Estados Unidos, porque eso fue pues cada quien sobreviviendo y sobrellevando lo que pudo, ¿no? O sea, no pasó nada en particular ahí, que no, o sea, en realidad fue un desgaste, claro. Pero eso a mí sí me tiene muy, muy lastimado. Claro. Y no lo he podido superar, no, aún no, pero pues estoy trabajando en lo mío y estoy haciendo mi vida y estoy buscando ser feliz con lo que pueda hacer en el momento y a donde sea que me lleve la música,
lo voy a intentar abrazar y agradecer mientras sea algo que sea sano para mí y que disfrute. Claro, totalmente. Y eso es todo. Eso es como lo veo hoy en día, ¿no? Claro. Pues muchas gracias por compartirnos esta parte con todos nosotros. Para cerrar el episodio, la conclusión es totalmente abierta para el invitado, es decir, puedes compartirnos alguna reflexión a partir de lo que hemos platicado, algún consejo, alguna anécdota, algo que no se mencionó tal vez que consideres importante compartir. Literalmente con lo que guste cerrar el episodio es totalmente bienvenido. Órale. Siempre he visto estos podcasts, veo mucho podcast de Fórmula 1 y hay unos británicos y uno siempre le pregunta al otro de que cuáles son tus conclusiones. Ajá. Y uno nunca sabe qué decir. Nunca pensé que iba a estar en esa posición. Mira, si están bien, acá. Sí. Si estás viendo este podcast, probablemente eres un músico, te interesa mucho la música. Yo lo único que te quiero compartir es hazlo que te haga feliz, disfrútalo. No todo es miel sobre hojuelas, se sufre mucho, pero es un sufrimiento que recompensa mucho. Entonces, la música, creo que los que estamos en ella, en esta industria, lo hacemos por gusto, porque estamos un poco locos también, pero porque es de las profesiones más bonitas que existe y todo el sufrimiento y el trabajo que cuesta llegar a cierto punto es muy recompensante. Gócenlo, disfrútenlo y que los haga muy felices. Pongan sus límites, no, siempre prioricen su salud mental y fuera de eso que les dé esa felicidad que a todos nos da esa magia de la música, ¿no? Creo que algo por ahí sería. Ok, pues de nuevo muchas gracias por hacer el tiempo, el espacio de estar por acá. Para todos los que ya llegaron a esta parte del episodio, definitivamente quiere decir que te gustó. Entonces ahora sí, por favor, ayúdame con el like, suscribiéndote, activando la campanita. Te lleva 2 segundos, es gratis y ayuda mucho a este contenido. Acá abajo en la caja de descripción van a estar las redes de Soy Laliro, de Laliro, para que vayan y lo sigan en todas sus redes sociales. Si tocas la guitarra, hay mucho contenido que te va a gustar, que te va a servir, que te va a ser muy útil. Y sin más por este episodio, nos vemos el siguiente lunes, con un nuevo episodio y el jueves con otro contenido musical. Por lo pronto, chao. Vientos. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Yo venía en el carro diciendo, y voy a intentar no hablar de esto, pero es que, verga, ¿sabes qué? Es algo que he tenido guardado por tanto tiempo y que la gente no conoce. Ya ahorita estoy como de, güey, que lo conozco. O sea, no lo tiene más de nada. Sí, güey, ya tengo más de un año, pues voy a estar con la experiencia. Mira, las puertas